Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al tiempo devocional de hoy, en este espacio La Comunidad Contigo. Hagamos una oración y pidámosle a nuestro Papá Celestial que Él pueda hablarnos y que Él pueda dirigirnos en este tiempo devocional. Vamos a orar. Papá amado, en esta mañana venimos ante ti para escuchar tu voz, Señor, para que seas tú quien dirijas este tiempo, que tu Espíritu Santo esté enseñándonos y recordándonos en esta mañana al leer tu palabra y al reflexionar en ella, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des las fuerzas para seguirte, Señor, y para ponerte como prioridad número uno en nuestras vidas. Te pedimos eso en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy continuamos entonces con los devocionales en el Evangelio según Mateo. Todavía estamos en la segunda sección de este Evangelio, donde Mateo nos está presentando y nos está mostrando la realidad del acercamiento del reino de los cielos. Mateo nos ha estado mostrando esto a través de varios milagros, pero ahora hace una pausa en el pasaje que nos toca hoy, hace una pausa en los relatos de milagros para contarnos acerca de la interacción que Jesús tiene con dos personas que querían seguirlo. Leamos entonces Mateo capítulo 8 y vamos a ver los versos del 18 al 22. La palabra de Dios dice así. Mateo 8, 18 al 22. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le contestó, Ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. En este relato, Jesús está rodeado de una multitud de personas que lo estaban siguiendo. Y cuando Jesús da la orden de pasar al otro lado del mar, de esta multitud salen dos personas que parece que no querían ser dejados atrás cuando Jesús pase al otro lado del mar. La primera de estas personas es un escriba que le dice a Jesús, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Este escriba, es decir, este maestro de la ley, quería seguir a Jesús. Y Jesús le responde haciendo referencia al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que seguramente este escriba, al ser maestro de la ley, conocía muy bien, pero la referencia que Jesús hace al Antiguo Testamento es un tanto paradójica, porque en esta referencia Jesús se identifica a sí mismo con el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es aquel personaje de la visión del profeta Daniel capítulo 7, a quien le es dado dominio, gloria y reino. Y lo paradójico aquí es que Jesús, siendo el Hijo del Hombre, digno de toda gloria, de todo reino y de todo dominio, en su ministerio terrenal, no tiene dónde recostar la cabeza. Aquel escriba debió haber quedado rascándose la cabeza intentando reconciliar la visión del glorioso Hijo del Hombre de Daniel 7 con la humildad y la pobreza de Jesús aquí en la tierra. ¿Qué debía entender aquel escriba? ¿Qué debemos entender nosotros hoy de este pasaje? Recordemos que Mateo pone este relato en medio de varios milagros donde quiere mostrar la realidad de que el reino de los cielos se haya acercado. Esto quiere decir que en esta tierra el reino de los cielos no viene con la pompa real de un rey conquistador que los judíos esperaban en aquella época para derrocar al imperio romano y para instituir un reino terrenal próspero para Israel, sino que en esta tierra el reino de los cielos se acercó en humildad. El rey mismo se despojó de su gloria, se hizo hombre, se hizo siervo, y en un acto de humillación y debilidad en la cruz, fue quien trajo la victoria. Aquel escriba debía preguntarse, ¿estoy dispuesto a seguir y servir a un rey siervo? ¿A un rey humilde? Y creo que nosotros debemos preguntarnos lo mismo. ¿Estamos dispuestos a seguir a un rey humilde que entregó su vida en nuestro lugar y nos llama a nosotros a la misma humildad,
y a la misma entrega total. La segunda persona que no quiere ser dejada atrás cuando Jesús pasa al otro lado del mar es otro discípulo del que nos habla Mateo, que si bien parece que quiere seguir a Jesús, pero no está listo todavía. Y tal vez quiere que Jesús lo espere. Este hombre, este otro discípulo, le dijo a Jesús: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Aparentemente, este hombre quería volver a su casa y esperar que su padre muera y sea enterrado para después seguir a Jesús y dedicar su vida a servirle y seguir al rey. Después de lo que Jesús le dijo al escriba, pareciera que este hombre sí está dispuesto a no tener donde recostar la cabeza, pero no todavía. La respuesta de Jesús es muy dura. Jesús le dice: ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, seguir a Jesús debe ser la prioridad. Si uno dice: sí, quiero seguir a Jesús, pero todavía quisiera hacer esta cosita, quisiera terminar esto, no estamos dispuestos, no estamos listos para seguir a Jesús, si esa es nuestra respuesta. ¿Qué significa entonces esto para nuestras vidas? Si es que el reino de los cielos verdaderamente se ha acercado, para nosotros entonces seguir al Rey debe tomar la prioridad número 1 en nuestras vidas. Pongámonos en los zapatos del otro discípulo. ¿Cómo responderíamos nosotros a la demanda de prioridad absoluta de Jesús? ¿Hay algo en nuestras vidas que nos haga decir no todavía cuando se trata de seguir a Jesús y de obedecerle solo a Él? No todavía, lo haré cuando tenga más tiempo. O no todavía, lo haré tal vez después de terminar mis estudios. O no todavía, me entregaré a Jesús y a su obra tal vez en unos años más, cuando sea más mayor, cuando sea más maduro. ¿Hay algo que se esté interponiendo entre nosotros y seguir al Rey Jesús? Tal vez eso que se está interponiendo sea un ídolo en nuestras vidas. Nuevamente, como muchos otros pasajes en estos tiempos devocionales, este pasaje nos llama a hacer un autoexamen sincero, pidiéndole a Dios que muestre cuáles son los ídolos que hay en nuestros corazones. Ídolos que están en el pedestal de nuestro corazón y que nos demandan de una lealtad absoluta. Arrepintámonos de estos ídolos, entreguemos nuestra vida a Cristo y hagamos que Él, seguirle a Él y servirle a Él, sea la prioridad número 1 en nuestras vidas. Al ponernos en los zapatos de este escriba y de este otro discípulo que querían seguir a Jesús, nos damos cuenta de nuestra debilidad. No es natural estar dispuesto a sufrir. No es natural poner en segundo plano todo lo demás en nuestras vidas para seguir a Jesús. No es natural para nosotros, pero el mismo Rey Jesús, que demanda un compromiso y lealtad absolutas de sus seguidores, Él mismo es quien nos fortalece para hacer esto. Él mismo es quien nos provee las fuerzas y el poder para seguirlo. Mucho más adelante, en el Evangelio según Mateo, cuando Jesús habla con el joven rico, ya cuando lleguemos al capítulo 19 vamos a ver este relato. Después de esta interacción que Jesús tiene con el joven rico, Él les dice a sus discípulos: es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos responden aterrados a esta declaración y le dicen a Jesús: entonces, ¿quién podrá salvarse? Si seguir a Jesús es tan difícil, y como hemos visto ahora en la interacción con este escriba y con este discípulo, esto demanda una entrega absoluta y una disposición a sufrir y pasar debilidad. Si es tan difícil seguir a Jesús, ¿quién podrá hacerlo? ¿Quién podrá salvarse? Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 19:26, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Permítanme volver a leer esta declaración de Jesús. Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Hermanos y hermanas, al ser confrontados hoy a través de este pasaje con la realidad de la llegada del reino y las demandas del rey para sus seguidores, recordemos que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios.
porque Cristo nos salvó del pecado en la cruz al morir en nuestro lugar, nos dio nueva vida al resucitar, nos dio un nuevo corazón y cada día nos provee de nuevas misericordias, nos provee de su gracia y nos provee de las fuerzas para seguir adelante en esta senda angosta y nos provee el perdón de los pecados. Cuando en esta vida caemos, cuando tal vez queremos desviarnos de la senda, Él nos perdona y nos vuelve a traer al camino. Qué increíble, qué bendición que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces, hermanos y hermanas, cobremos ánimo en seguir a Jesucristo como prioridad número 1 en nuestras vidas. Vamos a terminar aquí orando. Oremos. Papá Celestial, te damos gracias, Señor, porque si bien tu palabra es dura y nos confronta, también tú nos provees las fuerzas para hacer lo que tú nos pides, Señor. Y te rogamos que tú nos des las fuerzas para seguir a Jesús como prioridad número 1 en nuestras vidas, Señor. Te rogamos esto porque es imposible para nosotros, pero por fe creemos que es posible para ti. Y en fe nos entregamos a Jesús, Señor, para que Él transforme nuestras vidas, para que nos ayude a deshacernos de los ídolos que tenemos en el corazón. Y te confesamos y te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos caído en esta idolatría y hemos puesto nuestra lealtad en otras cosas. Perdónanos, límpianos y ayúdanos a seguir adelante en este camino que tú has trazado para nosotros, tus hijos e hijas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.